Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 5 de junio del 2026. El texto de hoy es Juan 15, verso 18 al 19, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Reflexión. Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo durante la última noche antes de su crucifixión, en ese discurso del capítulo 13 al 17 que hemos estado viendo a través de estos devocionales. Forman parte del discurso del aposento alto, donde el Señor prepara a sus discípulos para una realidad que enfrentarían después de su partida. Ahora, en este caso, el tema es la oposición del mundo. El contexto inmediato es significativo. En los versículos anteriores, Cristo habló del amor, de la obediencia, de permanecer en Él y de llevar fruto. Ahora pasa a advertir acerca del odio del mundo. Esto nos enseña una verdad importante. El amor de Cristo no elimina necesariamente la oposición externa. De hecho, una vida que refleja auténticamente a Cristo inevitablemente encontrará resistencia en un sistema que rechaza a Dios. Cuando Jesús dice si el mundo se aborrece, no está planteando una mera posibilidad, sino una realidad esperada para todo creyente fiel. El término mundo en este contexto no se refiere a la creación física, ni siquiera a la humanidad en general, sino al sistema moral, espiritual e ideológico que vive en rebelión contra Dios y bajo la influencia del pecado. Para la palabra original griega de mundo a veces se usa la palabra cosmos, que se refiere a las cosas. Pero aquí la palabra griega no es cosmos, el mundo, se refiere a ion, que es un sistema contra Dios. El Señor establece una relación directa entre el rechazo hacia los creyentes y el rechazo hacia Él mismo. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El odio del mundo hacia los creyentes no es principalmente personal. En realidad es una manifestación del rechazo que el corazón humano que ha caído tiene hacia Cristo. La luz siempre incomoda a las tinieblas. De hecho, Cristo declaró anteriormente, dice la Biblia: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. El mundo rechazó a Cristo porque su santidad exponía el pecado, su verdad confrontaba el error y su autoridad desafiaba la autonomía humana. Por esa razón, cuando un creyente vive de manera semejante a Cristo, el mismo conflicto continúa manifestándose. Jesús agrega: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Aquí encontramos una de las evidencias más claras de la transformación que produce la salvación. El creyente ya no pertenece al sistema del mundo. Aunque vive físicamente en él, espiritualmente posee una ciudadanía diferente. El cristiano sigue siendo vecino de los inconversos, compañero de trabajo de los inconversos y ciudadano de una nación terrenal, pero su identidad más profunda ha sido trasladada al reino de Dios. La Escritura enseña en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El creyente ya no comparte los valores fundamentales del mundo. Ahora nosotros los creyentes, nuestras prioridades han cambiado desde el momento que nacimos de nuevo. Nuestros afectos han sido transformados. Ahora nuestro propósito es diferente. Nuestra esperanza está en Cristo. Por eso el mundo no puede comprender plenamente el verdadero discípulo. La diferencia espiritual genera tensión. Cristo continúa diciendo: porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Aquí vemos una hermosa verdad acerca de la gracia del Señor. Los discípulos alguna vez formaron parte del sistema del mundo, como tú y yo también, antes de Cristo.
Los discípulos compartían su condición pecaminosa y estaban alejados de Dios. Sin embargo, Cristo intervino soberanamente en sus vidas y los llamó para sí mismo. El énfasis del pasaje no está en una discusión filosófica acerca de decretos eternos, sino en la realidad práctica de que Cristo separó a sus discípulos del mundo para pertenecerle a Él. El Señor los rescató de una esfera de dominio para colocarlos en otra, porque ahora pertenecemos a Cristo. Dice la Escritura que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora vivimos para Cristo, ahora representamos a Cristo, y precisamente por esta razón es que vamos a ser rechazados por el mundo. La hostilidad del mundo se convierte, paradójicamente, en una evidencia de que el creyente ya no pertenece a él. Esto no significa que el cristiano deba buscar conflictos innecesarios ni adoptar una actitud arrogante o provocadora. El Señor nunca enseñó eso, más bien los creyentes debemos manifestar amor, humildad, mansedumbre y gracia. Sin embargo, incluso cuando vivimos de esa manera, la fidelidad a Cristo seguirá provocando oposición. Nuestro Señor mismo fue perfecto en amor y compasión, y aún así fue odiado, rechazado y crucificado. Debemos de tener esto en cuenta. Como aplicación, en primer punto debemos resaltar esto. No debemos sorprendernos por la oposición del mundo. Muchos creyentes piensan que si viven correctamente todos los aceptarán. Sin embargo, Cristo enseñó exactamente lo contrario. Cuando defendemos la verdad bíblica, cuando mantenemos una conducta santa, cuando rechazamos participar en el pecado, o cuando proclamamos el Evangelio, podemos experimentar rechazo, críticas o burlas. Estas experiencias no significan necesariamente que estemos haciendo algo incorrecto. Si nuestra conducta refleja el carácter de Cristo, la oposición puede ser una confirmación de que estamos caminando en fidelidad. Segundo, debemos recordar nuestra verdadera identidad. El mundo intenta definir a las personas por su éxito, riqueza, posición social o popularidad. Cristo define a sus discípulos por su relación con Él. Nuestra identidad no se encuentra en la aceptación humana, sino en nuestra unión con Cristo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Rey es Cristo, nuestro hogar eterno está con Él. Tercero, debemos responder al odio con amor. El mundo responde al odio con más odio, pero nosotros tenemos la enseñanza. Romanos 12:18 dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que Cristo responde al odio con gracia. El creyente no está llamado a vengarse ni a devolver mal por mal. Nuestro Señor oró por quienes lo crucificaban. Esteban oró por quienes lo apedreaban. Los creyentes estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo aun cuando enfrentemos oposición. Cuarto, debemos permanecer firmes en el testimonio. La presión del mundo busca conformarnos a sus valores. Sin embargo, Dios nos llama a permanecer fieles. La meta del creyente no es agradar al mundo, sino agradar al Señor. Una iglesia que busca la aprobación del mundo terminará comprometiendo la verdad. Pero una iglesia que busca agradar a Cristo permanecerá firme aún en medio de la oposición. Esta es la exhortación. Amado hermano, vivimos en una época donde existe una creciente presión para que los creyentes adapten el mensaje bíblico a las preferencias de la cultura. Muchos desean un cristianismo sin confrontación, una fe sin sacrificio y un discipulado sin costo. Pero Cristo nunca prometió eso. El Señor prometió su presencia, prometió su paz, prometió su gracia y su victoria final. Pero también anunció que sus discípulos enfrentaríamos rechazo. No debemos medir nuestra fidelidad por la aprobación de las personas. No debemos modificar la verdad para evitar críticas y no debemos avergonzarnos del Evangelio. Si el mundo rechazó al Maestro, no debe sorprendernos que nos rechace a nosotros, sus hijos, sus siervos, sus discípulos, sus seguidores. Sin embargo, recordemos también que el odio del mundo nunca tendrá la última palabra. Cristo venció al mundo, Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás, Cristo venció a la muerte.
Un día regresará en gloria para establecer plenamente su reino en la tierra. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es permanecer fieles, amar a nuestros enemigos, proclamar el Evangelio y vivir para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra tarea es anunciar a Cristo. Cuando el rechazo llegue, recordemos que pertenecemos a Cristo. Cuando la oposición aumente, recordemos que Cristo está con nosotros. Cuando el mundo nos desprecie, recordemos que somos amados eternamente por Cristo nuestro Salvador. Que Él declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nos rescataste del dominio del pecado y nos llamaste para pertenecerte a ti. Gracias porque aunque antes caminábamos conforme a este mundo, ahora hemos sido reconciliados contigo mediante la obra perfecta de Cristo en la cruz. Señor, ayúdanos a no buscar la aprobación de los hombres por encima de tu aprobación. Danos valor para permanecer firmes cuando enfrentamos oposición por causa de tu nombre. Y guárdanos de la amargura del resentimiento y de la venganza cuando seamos rechazados. Permítenos reflejar el carácter de Cristo, respondiendo con amor donde haya odio, con gracia donde haya ofensa y con verdad donde haya engaño. Fortalece a los creyentes que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Que tu gracia esté sobre ellos. Sostén a aquellos que son rechazados por sus familias, sus amigos o la sociedad por mantenerse fieles al Evangelio. Haz que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la realidad de Cristo. Que nunca nos avergoncemos de nuestro Salvador, sino que proclamemos su nombre con convicción, humildad y amor, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Esperamos con gozo el día glorioso en que veremos a nuestro Señor cara a cara y toda oposición terminará para siempre. Hasta entonces, Señor, ayúdanos a permanecer fieles, constantes y abundando en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos todo esto con un ruego en el nombre precioso y santo de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.